Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Presenta su programa Palabras de Vida. Dirige el pastor Alberto Roballo. Trabajaremos en esta oportunidad sobre el tema No abandones tus principios. Y hemos tomado como base fundamental el libro de los jueces, capítulo 17. En esta oportunidad estudiaremos 3 puntos especiales en cuanto a los principios. Y nos preguntamos qué son los principios. Pues es aquello que arranca o comienza de primero. Son las primeras bases de la educación, de los valores, de los hábitos. Son aquellas primeras bases espirituales, la doctrina inicial, los fundamentos de nuestra fe, la educación de la honestidad en la familia. Lo primero son aquellas normas que han sido entregadas por Dios, por nuestros padres, y que hacen que una persona nunca cambie aquello que Dios le enseñó en cuanto a valores, respetos, etc. Hay el caso de una pérdida de principios y valores, y es el caso de un hijo que robó a su madre una suma fuerte de dinero. Y la madre buscaba afanosamente ese dinero. Y estaba ella dispuesta a dar una tremenda maldición. Pero resulta que el muchacho se puso a pensar y dijo, no, yo tengo que devolverle ese dinero a mi madre. Y se fue donde la madre y le dijo, mamá, pues tú me enseñaste la honestidad, el principio de la honestidad, y me he sentido mal porque yo tomé ese dinero. Y la madre dijo, bueno, menos mal porque yo ya había destinado a dar una maldición para el que se robó esa plata. Pero tranquilo, coge la plata. Me alegra que esos principios que te enseñé los tengas claros. Coge esa plata para ti. Pero el muchacho dijo, no, mamá, no quiero tener esa plata. Cógela para ti. La madre le había dicho al muchacho que ese dinero lo utilizaría ella para hacer una serie de elementos de idolatría, para regalárselos al hijo. Entonces el hijo dijo, no, madre, no me devuelvas el dinero. Y la madre dijo, bueno, mi hijo, listo, no hay problema. Pero ella hizo unas estatuas, hizo una serie de elementos, los cuales colocó en la habitación de su hijo. Y esto, pues, es a lo que yo llamo pérdida de principios y valores. Todo esto que acabo de contarle de este robo y de esta madre, pues es bíblico. Está en el libro de los jueces, capítulo 17. Y en el versículo 4 dice, mas él devolvió el dinero a su madre. Y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Todo este relato está en el versículo 1 hasta el versículo 4 de Jueces, capítulo 17. Entonces, cuando hablamos de pérdida de valores y principios, es porque esta madre, desde que le colocó el nombre a este muchacho, los nombres sencillamente rigen el destino en muchas oportunidades. Si a uno de los torturadores de la iglesia primitiva le pusieron Nerón, Calígula, etc., sus nombres traían significados muy terribles.
pero el nombre que le colocó esta madre a su hijo fue Micaías. Micaía. ¿Y qué significaba ese nombre? Significaba quién es como Jehová. Mire nomás que sí habían principios y fundamentos al comienzo de todo. Pero por el camino abandonaron los principios. El chico se volvió ladrón y la madre se volvió idólatra. Y Micaías aceptó toda esta maldad de su madre. Así que el cuarto estaba lleno de esas imágenes de fundición y prácticamente estaban violando los principios. Primer principio, pérdida del principio de la honestidad. El robar, el tomarse lo que no es de uno, pues eso se llama robar. Y el robo pues tiene diferentes dimensiones, las cuales las hay en las familias. El tomar cosas que no son propias. También la Biblia habla el que no se le dé a Dios lo que es de Dios. También Malaquías 3:10 dice que eso es perder un principio de honestidad. En fin, son muchos los principios claves, pero este de la honestidad en la familia fue fuerte. Y hoy por hoy, esta es una de las grandes epidemias de la corrupción que hay, por ejemplo, en los países, donde los dineros para los desvalidos caen al bolsillo de los ricos, y eso se llama robar. En segundo lugar, la pérdida del principio de la honra que se le debía de dar solo a Dios. La madre de Micaías sabía los mandamientos. El decálogo era conocido muy pero muy bien. Más de esta gente de la descendencia de Efraín, pues tenían el conocimiento claro de qué era honrar primeramente a Dios. Conocían Éxodo 20, pero nos damos cuenta de que ellos habían abandonado ese principio de honrar solo a Dios y por eso estaban creyendo que el fundir estas imágenes y el hacer todas estas cosas sería una forma de obtener protección y bendición. A eso le llamamos la tan terrible idolatría que es abominación para con Dios. Ellos sabían de esa abominación, pero ellos habían perdido el principio de honrar solo a Dios. ¿Y sabe por qué? El verso 6 de Jueces 17 dice que en aquel tiempo cada uno hacía lo que se le daba latitud. Habían abandonado los principios y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando se pierde el principio de honrar a Dios y se rompe el mandamiento de colocar a Dios de primeras, llamar a Dios sobre todas las cosas, con el alma, con la mente, con la voluntad, con el corazón, entramos en desobediencia y en pecado con Dios. Tercer principio, pérdida del principio original de servir a Dios. Pues ahí encontramos un varón que venía de Belén de Judá, de la tribu de Judá, él era levita y forastero allí. Y este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos, comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita
Y aquel joven le servía de sacerdote y permanecía en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Profanación, apostasía, porque este levita sabía muy bien que el hecho de ser levita tenía que tener claro lo que significaba su llamado como servidor de Dios. Ya que Números 8, 13 dice: presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos, míos los levitas. Es interesante todo lo que encontramos aquí acerca de ellos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, y de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego Jehová dijo a Moisés: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más los ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harán con los levitas en cuanto a su ministerio. Bueno, lo que uno encuentra en Jueces capítulo 17 es que este señor levita había abandonado el tabernáculo o había abandonado el lugar de las ceremonias. Ahora andaba errante. A eso se le llama cristianos que son como ruedas sueltas. No tienen una iglesia, un pastor fijos, sino cualquiera puede ser su pastor, y aún se les ha metido en la cabeza que todos los caminos conducen a Dios y que uno puede buscar a Dios en la cocina y lo puede buscar donde sea, y que ya con eso, donde yo me sienta bien, pues eso es incorrecto. Este levita perdió su llamado, perdió todo, y fuera de eso, adorando ídolos, cuando él sabía muy bien que no podía hacerlo, porque Micaía lo consagró como su sacerdote personal, pero condicionado a adorar la idolatría que él tenía en casa. Hoy yo hablo a los líderes y a los servidores de Dios: no abandones tus principios. Así como Dios te enseñó, manténgase firme. No cambie sus valores, no cambie sus conceptos de Dios, ni del Espíritu Santo, ni de la oración, ni del cuidado, ni de la honestidad. No cambies tus principios por nada del mundo. No podemos cambiar nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Es por esto que tenemos que ser claros. Si Dios te llamó a servir, sírvale. Si es para cantar, canta. Si es para predicar, para lo que sea, nunca dejes de hacerlo. Nunca dejes de ganar almas. Nunca dejes de honrar a Dios con tus diezmos y tus ofrendas. Nunca cedas terreno ante toda la negatividad que hay hoy por hoy, los ataques contra estos principios que Dios nos enseñó. Por eso es que hoy podemos colocar frente a nuestra vida estos principios. Él perdió su bendición. La pérdida del principio original de servir a Dios. Quedó sin nada, lo perdió todo. Cuida tu ministerio. Pon a producir tu talento, porque cuando aparezca el de las recompensas, te dirá: bien, buen siervo. En lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Sírvale en el nivel que el Señor te haya enseñado. Sírvele.
y aspira a más, pero nunca sueltes las armas espirituales, nunca te quites las botas del servicio, sírvele en todas las circunstancias de la vida. Cuarto y último principio. Por no respetar los principios de Dios, el principio del respeto, la obediencia y la sujeción. Micaía era un hombre suelto, sin tener cobertura espiritual. Y este otro andaba creyéndose ser algo sin ser nada. Porque todo lo que no entra en el orden de la sujeción, en el orden de la cobertura espiritual que Dios te ha colocado, el que quiere vivir como rueda suelta, sin disfrutar de la comida que se da en la casa. Lo que se da en la casa puede ser de pronto no igual a lo que se oye o se da en otras partes, pero la casa es la casa. Y eso, créame, queridos hermanos, que aquí Micaía, que tenía un nombre, por cierto, un significado muy interesante, ¿quién es como Jehová? Ahora eso no lo honraba para nada, porque su profeta, quien lo consagró y quien comió en su casa, escúchenme bien, comió en su casa, se vistió, porque todo lo que le ofreció Micaía a este hombre fue mucho. ¿Qué le ofreció? Yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Y agradó pues al levita la tremenda ganancia. Pero en el capítulo 18, Micaía fue traicionado por su sacerdote y se alió con personas incorrectas y le robaron todos los ídolos a Micaía, y Micaía lo perdió todo. Quedó vacío y sin frutos y sin nada. Y el traicionero se fue con otro grupo de personas, las cuales lo contrataron como sacerdote. O sea, este tipo no tenía ni fundamentos, ni honestidad, ni sinceridad. Era un levita más falso que una moneda de cuero. Dios nos guarde de tener doble personalidad. Dios nos libre de tener un corazón incorrecto. Dios nos guarde de entrar en el irrespeto con Dios, con las autoridades espirituales que Dios colocó sobre nuestras cabezas. Dios nos libre de ser estas ruedas sueltas como lo era este levita, como este Micaía y esta mamá. No perdamos los principios. Sé fiel. Como Dios te enseñó, así te quedes. No cambies, antes ámalo más, afianza más tus principios y no los vendas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hemos hablado acerca de un tema muy importante. No abandones tus principios. 4 elementos que se perdieron. La honestidad, el principio de la honestidad, el principio de honrar a Dios por encima de todas las cosas, el principio original de servir a Dios sin ser falsos, sino ser reales, el principio del respeto hacia Dios, el temor a Dios. Oh Señor, todo lo perdió Micaía, Señor. El levita tampoco le fue muy bien más adelante, porque el que obra mal termina mal. Espíritu Santo, ayúdanos a ser íntegros. Ayúdanos a vivir una vida correcta con Dios. Nada torcido entrará en el reino de los cielos. Nadie que crea llevar un evangelio a su manera, caprichosamente como piensa, no podrá heredar el reino de los cielos. Todo corazón debe estar presto para servir a Dios con todo el corazón.
Perdónanos, Señor. Por favor, no queremos tener estas malas actitudes. No queremos hacer cosas incorrectas. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tú nos has dicho, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Gracias, Padre, que la bendición tuya esté sobre cada persona y cada familia y cada siervo de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que tu preciosa sangre nos limpie, nos purifique, nos justifique y nos redima y nos ayudes a ser personas correctas. El anterior programa fue presentado por el pastor Alberto Roballo.